Muchas gracias, Javier. Ya sé que nos repetimos mucho, pero no puedo dejar de manifestar mi entusiasmo y gratitud a la Conferencia Episcopal en la persona de don Alfonso y de Raquel, con esta combinación fantástica que tiene de entusiasmo y rigor, por la convocatoria de este foro, que creo que va a ser realmente no solamente un hito, sino muy útil en el desarrollo de este nuevo currículo. Bien, yo voy a plantear dos retos y cuatro desafíos, perdón, dos previos y cuatro desafíos. El primer previo que me gustaría compartir con todos vosotros es que yo tengo la impresión de que la Escuela Católica no ha hecho de la enseñanza religiosa escolar una de sus prioridades. Y lo planteo como tema de debate. Esto podría llevarnos incluso a profundizar en las causas de por qué esto se ha producido, pero creo que mi experiencia en el área de religión y en la Escuela Católica corrobora esta consideración. En segundo lugar, algunos de los retos que voy a plantear y que voy a comentar se refieren a la Escuela Católica, pero las propuestas que quiero plantear se refieren a toda la enseñanza religiosa escolar, ¿vale? Bien, estos son los dos previos y vamos directamente a los cuatro retos que yo quiero comentar. El primero se refiere al estatus de la asignatura, el segundo al profesorado, el tercero a la aportación de la ERE a la educación integral y el cuarto al diálogo fe-cultura en la Escuela Católica. ¿Qué pasa sobre el estatus de la ERE? Bueno, pues el punto de partida es que la demanda de la ERE en la Escuela Católica es muy pobre. No solamente en los padres, no solamente en las autoridades académicas, sino, tengo la impresión, y lo digo con todo el cariño, que tampoco la demanda es especialmente profunda por parte de las entidades titulares ni del profesorado. Esto produce que la enseñanza religiosa escolar sea más bien candidata a ser instrumentalizada, especialmente por dos áreas de la Escuela Católica, que son la pastoral y la catequesis. Creo que todos tenemos experiencia de que la clase de religión se puede convertir en una especie de cajón desastre donde caben múltiples actividades, todas ellas con muy buena intención, ¿no? Necesitamos, por tanto, de manera urgente, desde mi punto de vista, definir bien en la Escuela Católica cuál es el lugar de la enseñanza religiosa escolar, que no es otro que el ámbito curricular, tal como se establece en todos los documentos del magisterio, bien separada de la pastoral y de la catequesis, ¿no? Por tanto, tenemos que dejar de considerarla como una especie de área especial, sino que tenemos que dotarla de sus objetivos, sus competencias, sus contenidos y su evaluación. El segundo reto tiene que ver con el ámbito del profesorado. Todos sabemos que en el caso de la educación primaria, la preparación que se le exige al profesorado es una preparación relativamente escasa, a diferencia de lo que ocurre con los profesores de secundaria, ¿no? Por tanto, el recorrido formativo al que sometemos a los profesores de la primaria no es un recorrido formativo demasiado profundo. En el caso de la secundaria es todo lo contrario, es demasiado largo y demasiado consistente, y entonces ahí también tenemos una cierta dificultad, ¿no? En general, esto produce en la Escuela Católica, a mi modo de ver, que en el caso de la primaria sean los profesores tutores los que imparten la clase y, por tanto, se supone que todos los profesores o casi todos los profesores están capacitados para ello. En mi opinión, esto produce dos elementos que me parece que son peligrosos. El primero es la debilidad en los contenidos. Creo que los profesores de religión no tenemos demasiada seguridad en los contenidos. Y en segundo lugar, produce otra circunstancia, y es que se corre el peligro de que la clase de religión quede reducida al dogma o a la moral, elementos imprescindibles, pero no suficientes para la clase de religión. Por tanto, en segundo lugar, este desafío significa que debemos, de manera imprescindible, construir un buen grupo de profesores laicos en nuestros centros, que realmente sean especialistas, aunque compartan su especialidad de profesores de religión con otras áreas, lo cual es muy interesante, ¿no? No podemos seguir tirando de los religiosos, aunque sean muy buenos, a edades ya un poquito avanzadas para que sostengan la clase de religión. El tercer reto, a mí me parece muy interesante y muy profundo, es ¿cuál es la aportación de la enseñanza religiosa escolar a la educación integral? Sabemos que la educación integral es una palabra mágica que aparece en todos los documentos del magisterio y especialmente en todos los documentos de la Escuela Católica. Bien, pero habrá entonces que plantearse cuál es la aportación específica.
Mi propuesta, y no puedo estar más de acuerdo con los que me han precedido en esta mesa, es que la dimensión específica, que no exclusiva, a la que debe atender la enseñanza religiosa escolar es la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual en su doble manifestación, como una experiencia personal, y parte de experiencia trascendente, experiencia espiritual y camina hacia la experiencia religiosa, y en segundo lugar, como origen de multitud de creación cultural. Nuestra ética, los derechos humanos, son hijos directos de la experiencia religiosa cristiana. No tenemos por qué separar eso. Es decir, la dimensión espiritual ha producido mucha cultura. Por tanto, esta es mi propuesta. Creo, por tanto, imprescindible tomar nota de cómo nuestra sociedad y nuestros alumnos están viviendo hoy su experiencia de dimensión espiritual. Y en este sentido me permito compartir con todos vosotros este pequeño cuadro del último estudio de la Fundación SM sobre la juventud española, en el que se pregunta sobre la evolución de las creencias. Simplemente llamo vuestra atención sobre la primera creencia: Dios como Padre bondadoso que nos cuida y nos quiere, ¿no? Eso en el año 1999 era suscrito por un 46% de los jóvenes. Hoy es suscrito por un 27%. Sin embargo, la creencia del karma alcanza un 68%. Mi tesis la resumo. Nuestros jóvenes y nuestra sociedad ha perdido la conexión con las creencias de matriz cristiana, pero no ha perdido las creencias. Es decir, nuestra sociedad está, lo considero, a la intemperie en la educación de su dimensión religiosa y trascendente. Y a mí me parece que esto debemos considerarlo a la hora de plantear el sentido de la enseñanza religiosa escolar, ¿no? Y me pregunto, a veces, si también nosotros vamos a dejar perder la revolución espiritual del siglo XXI, porque no tengo la menor duda de que el siglo XXI trae revolución espiritual. Aquellos agoreros maestros de la sospecha se equivocaron radicalmente. Se ha desvanecido la conexión, como antes se comentaba muy bien, entre la dimensión espiritual y la tradición cristiana, pero eso no significa que nuestros alumnos no tengan conciencia de su dimensión espiritual, ¿no? Y para reforzar un poco esto, traigo una frase de una carta que Benedicto XVI escribió en el año 2009 a los profesores de religión de la escuela italiana, en la que afirma: por tanto, la dimensión religiosa no es una superestructura, sino que forma parte de la persona ya desde la infancia, es apertura fundamental a los demás y al misterio que preside toda relación y todo encuentro entre los seres humanos. La dimensión religiosa hace al hombre más hombre. Cuarto y último desafío: el diálogo fe-cultura por medio de la interdisciplinariedad. Todos los documentos del magisterio sobre la educación católica hacen incidencia en el diálogo fe-cultura. Curiosamente, no tanto los documentos propios de la escuela católica. Pero bueno, esto sería otro tema. Y el documento del 79 sitúa el diálogo fe-cultura como un elemento fundamental de las finalidades de la ERE, ¿no? Mi propuesta es que no construyamos el diálogo en la ERE, sino que salgamos a dialogar con lo que hay en la escuela. Porque la cultura debe estar en la clase de biología, esperemos, debe estar en la clase de historia. ¿Por qué no salimos nosotros al encuentro de las otras áreas en esta tendencia metodológica de la que se nos hablaba antes, de la ruptura del currículo? La ERE puede salir a buscar las realidades culturales que se presentan en la escuela para dotarlas de un sentido que los currículos a veces no dan. Y si lo que tenemos hoy es un planteamiento curricular muy esclerótico, como es el que tenemos desgraciadamente, ocurre que no se le da sentido a lo que se enseña. Probablemente la ERE sería capaz. Yo tengo la tesis de que no hay área con mayor vocación interdisciplinar que la ERE, precisamente porque es expresión de una dimensión radical de la persona humana y una dimensión radical del proceso de la cultura. Por tanto, necesitamos afrontar una profunda revolución curricular como paso previo a cualquier innovación didáctica. El currículo nace en una opción cultural. Termino. A mí me parece que, como propuesta para esta elaboración del currículo, deberíamos atender a dos cuestiones.
Atender a los nuevos espacios que están surgiendo en nuestra experiencia cultural, me parece muy importante. Hay mucho espacio en la experiencia cultural actual para abrir el espacio de la dimensión espiritual y religiosa, y creo que una buena relectura de las intuiciones del documento del 79 nos sería muy útil, bien recogidas en el documento sobre el profesor de religión de una década posterior. 3 grandes finalidades: situarnos lúcidamente ante la tradición cultural, insertarnos críticamente en la sociedad, dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas. Y como síntesis, el buen documento sobre el profesor de religión nos definía los 4 elementos claves del AERE: la intencionalidad, la formación integral; el marco, un área auténtica del currículo no contaminada por otras instituciones; el campo, el diálogo fe-cultura; y la diaconía desde un ministerio eclesial análogo al teólogo. Creo que, como siempre, lo que nos paraliza no es la ausencia de futuro, sino a veces el miedo a los desafíos. Muchas gracias.